Hola a todos. Bienvenidos al sexto episodio de Dentro de mi propia mente, el canal donde exploramos los rincones más oscuros y fascinantes del mundo de la fantasía, la magia y lo sobrenatural. En este episodio les traigo la primera historia de esta serie, una que mezcla la inocencia y la belleza con la oscuridad y el peligro. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme en un viaje por el último unicornio y el carnaval de la medianoche. El último unicornio, en su búsqueda por encontrar a los otros unicornios, se adentró en un oscuro bosque, donde la niebla cubría el suelo como un manto frío. A medida que avanzaba, sus esperanzas de encontrar respuestas la condujeron hasta un espectáculo extraño e inquietante. El carnaval de la medianoche, un circo ambulante dirigido por la siniestra bruja Mamá Fortuna. Este circo no era como cualquier otro. Era un espectáculo donde las maravillas del mundo mágico estaban encadenadas y exhibidas para aquellos dispuestos a pagar con monedas. O algo peor. Mamá Fortuna, una figura encorvada con una mirada que parecía perforar el alma, recorría el escenario cada noche bajo la tenue luz de las antorchas. Era conocida por su habilidad para capturar y mostrar criaturas que nadie más podía ver. Pero, ¿eran reales o meras ilusiones? Pregunta para ustedes. ¿Creerían en la magia si pudieran verla con sus propios ojos? El corazón del carnaval era la jaula más tenebrosa y oscura, donde yacía la arpía Celaeno, una criatura legendaria de la mitología griega, conocida por su poder y ferocidad. A diferencia de las otras criaturas enjauladas que estaban bajo la ilusión mágica de Mamá Fortuna, la arpía era real, aterradoramente real, y su mirada reflejaba un odio contenido que ardía más allá de los barrotes. Mamá Fortuna, consciente del peligro de Celaeno, la mantenía bajo un complejo encantamiento, uno que requería toda su concentración y energía para mantenerlo activo. Pero Celaeno, inmortal y sedienta de libertad, esperaba pacientemente, sabiendo que llegaría el día en que podría vengarse. En más de una ocasión, Mamá Fortuna se detenía ante la jaula de la arpía y murmuraba para sí misma: «Ella es mía, y aunque me mate, seguirá siendo mía». La bruja sonreía, pero detrás de esa sonrisa se escondía el miedo. Aquí les pregunto, ¿creen que una criatura puede pertenecer a alguien, incluso si no la entiende? ¿Dónde está la línea entre poseer algo y esclavizarlo? Dejen sus pensamientos en los comentarios. El carnaval estaba decorado con luces parpadeantes que parecían imitar estrellas, aunque había algo siniestro en su resplandor. Las jaulas estaban envueltas en sombras, cada una exhibiendo una criatura más fascinante que la otra. Un dragón que en realidad era un lagarto común. Una sirena que no era más que una mujer bajo un hechizo de ilusión. Mamá Fortuna jugaba con los sentidos y la codicia de sus visitantes, usando trucos oscuros para que vieran lo que deseaban, no lo que era real. Los espectadores llegaban de todas partes, atraídos por la promesa de ver lo imposible, pero pocos se daban cuenta de que estaban siendo engañados. Mamá Fortuna utilizaba un pequeño frasco de polvos mágicos para influir en la percepción de la audiencia, creando la ilusión de maravillas donde solo había desdicha. Las risas y exclamaciones del público llenaban el aire, mientras la bruja se deleitaba en la ignorancia de los humanos que no podían ver la verdad. ¿Ustedes pagarían por ver algo que desafíe la realidad, aunque sospechen que podría no ser verdad? Pero Celaeno no estaba bajo ninguna ilusión. Sus plumas negras como la noche eran reales, y su mirada fija en la bruja era un recordatorio constante del peligro que Mamá Fortuna había decidido ignorar. Cada noche, antes de la función, la bruja y la arpía mantenían conversaciones sombrías y tensas, como si fueran enemigas destinadas a enfrentarse en un duelo eterno. «¿Por qué me mantienes aquí, anciana?», siseaba la arpía, sus ojos centelleando con furia contenida. «Porque eres mía», respondía Mamá Fortuna, su voz cargada de satisfacción. «Eres la joya de mi colección, mi trofeo inmortal. Los demás son trucos, ilusiones, pero tú eres verdadera. Contigo demuestro mi poder». «No me puedes poseer», replicaba Celaeno, apretando los barrotes de su jaula con sus garras. «Puedes mantenerme en esta prisión, pero nunca seré tuya. Lo sabes, bruja». La risa de Mamá Fortuna retumbaba como un eco siniestro. «Mientras estés aquí, lo serás. Tu libertad es mía para controlar, y mientras controle tu libertad, te pertenezco». En una noche particularmente oscura, el último unicornio llegó al carnaval, atraída por la sospecha de que allí podría encontrar a los suyos.
Descubrió con tristeza que las criaturas no eran reales, que habían sido deformadas y distorsionadas por la magia de la bruja. Pero al llegar a la jaula de la arpía, sintió una conexión diferente, una furia contenida de que solo alguien que realmente sufre puede emitir. La unicornio decidió actuar. En un momento de valentía y compasión, usó su propia magia para romper los hechizos de Mamá Fortuna. La ilusión se desmoronó y las jaulas se abrieron, liberando a las criaturas mágicas de sus falsas prisiones. Pero la liberación más impactante fue la de Selaeno, quien, con un aullido aterrador, salió de su jaula y se lanzó sobre Mamá Fortuna. La arpía cumplió la advertencia que la bruja conocía tan bien. Con un destello de garras y un grito de libertad, Selaeno destruyó a Mamá Fortuna, quien en su último suspiro susurró: «Ella es mía, siempre será mía». Pero en ese momento la bruja desapareció, arrastrada por las sombras que alguna vez controló. El carnaval de la medianoche se desmoronó, las luces se apagaron y las criaturas ahora libres se dispersaron en la oscuridad de la noche. El último unicornio observó en silencio, sabiendo que, aunque había traído justicia, el precio de la libertad a menudo implicaba la destrucción de lo que conocíamos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hizo bien el unicornio en liberar a Selaeno, aun sabiendo que significaría la muerte de Mamá Fortuna? ¿Es justa la venganza cuando la injusticia es tan antigua como la propia magia? Dejen sus respuestas en los comentarios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de mi propia mente, el canal donde exploramos los rincones más oscuros y misteriosos de nuestro mundo. En esta ocasión, les traemos la segunda historia de nuestra serie sobre lugares olvidados por la humanidad, donde lo paranormal y lo inexplicable se entrelazan con la realidad. Esta es la historia del Bosque de los Lamentos, un lugar en lo profundo de la selva amazónica, donde los árboles susurran, las sombras cobran vida y los ecos de tragedias olvidadas se resuenan en cada rincón. Prepárense para adentrarse en este viaje hacia lo desconocido, donde la línea entre la vida y la muerte se difumina y las almas perdidas no descansan. En lo profundo de la selva amazónica, un lugar olvidado por el tiempo aguarda entre los gigantescos árboles que tocan el cielo y las sombras que se enredan como hilos de un antiguo hechizo. Este es el Bosque de los Lamentos, un lugar donde lo desconocido acecha en cada rincón y las historias de terror se transmiten a través de generaciones. Los ancianos de las comunidades cercanas susurran historias junto al fuego, sus voces temblando mientras relatan los extraños susurros que provienen de los árboles, como si estos guardaran los secretos de las almas perdidas. Se dice que el viento nunca está en calma allí, como si las hojas susurraran antiguos lamentos, y que cualquier intento de ignorarlo termina en un encuentro con algo mucho más oscuro de lo que la mente humana puede imaginar. ¿Qué piensas sobre esas historias de los ancianos? ¿Crees que algo tan antiguo realmente puede existir en el mundo actual? Una noche, Andrés, un joven explorador de la ciudad, decidió desafiar las supersticiones y leyendas de los nativos. Con la curiosidad palpitando en su pecho, armado solo con su linterna y un fuerte deseo de explorar lo desconocido, se internó en el bosque, decidido a descubrir qué había detrás de las historias que tanto le habían cautivado. Al principio, el camino parecía común, una senda rodeada de vegetación espesa, pero conforme Andrés se adentraba más, el ambiente se volvía más pesado, más denso. La luz de su linterna apenas tocaba las sombras profundas que parecían tragarse la claridad de la noche. Cada paso resonaba de manera extraña en el aire, como si el bosque mismo estuviera observando cada uno de sus movimientos. ¿Te has sentido alguna vez tan observado en un lugar tan apartado? ¿Cómo reaccionarías al estar rodeado de tanta oscuridad sin saber qué hay a tu alrededor? De repente, un susurro llegó a sus oídos, un murmullo tan bajo que parecía el eco de un pensamiento lejano. La voz provenía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Andrés se detuvo, el pulso acelerado, y miró a su alrededor, pero no había nadie. ¿Hay alguien ahí?, dijo en voz baja, sus palabras perdiéndose en la vastedad de la selva. El susurro le respondió suave y constante, como si el viento jugara con las hojas secas. Pero algo en el tono del sonido hizo que la piel de Andrés se erizara. Era un murmullo inquietante que no parecía natural. Cauteloso, continuó avanzando, su linterna iluminando débiles destellos de los árboles que se erguían como gigantes olvidados. Pero a medida que avanzaba, las sombras comenzaban a moverse,
como si la oscuridad misma tuviera vida propia. ¿Qué habrías hecho en este momento? ¿Te habrías quedado quieto o seguirías avanzando, ignorando el miedo? Las figuras comenzaron a manifestarse en la periferia de su visión. Figuras etéreas, con rostros distorsionados, cubiertos de angustia y sufrimiento. Sus ojos vacíos brillaban con una luz mortecina, como si estuvieran atrapadas en una tormenta de dolor interminable. Las figuras danzaban en la penumbra, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos, solo para volver a aparecer en otro rincón, siempre observando, siempre acechando. «Detente», gritó Andrés, su voz resonando en el aire denso del bosque. El eco de su grito se perdió rápidamente, pero las sombras continuaron avanzando hacia él. ¿Qué piensas que querían esas figuras? ¿Qué tipo de conexión crees que tienen con el bosque de los lamentos? Las figuras, aunque no tocaban su cuerpo, parecían acercarse cada vez más. Podía sentir el peso de su mirada, como si quisieran que viera algo más allá de lo visible. De repente, los árboles susurraron, y un viento helado recorrió el suelo, empujando a Andrés hacia atrás. Sin entender cómo, comenzó a retroceder, pero las sombras no lo dejaban. Los árboles, como guardianes de un secreto mortal, lo rodearon. El aire se volvió espeso, denso, casi irrespirable, mientras las imágenes en la oscuridad se multiplicaban. Andrés sentía que su mente se nublaba, que algo extraño comenzaba a invadir su percepción. La silueta de una figura más, imponente y ominosa, emergió de las sombras, acercándose a él lentamente. El rostro de esta figura era el más aterrador, como si las cicatrices del tiempo se hubieran grabado en su piel, revelando un sufrimiento eterno. «¿Quién eres?», preguntó Andrés, su voz temblorosa, casi inaudible. La figura permaneció en silencio, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. En ese momento, Andrés comprendió que estaba frente a algo mucho más grande que una simple leyenda. Los susurros del bosque eran reales. Las almas atrapadas en ese lugar jamás habían encontrado descanso. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que te hayas sentido en contacto con lo inexplicable? ¿Qué harías si tuvieras que enfrentarte a una figura tan aterradora? De repente las sombras comenzaron a disiparse, como si una fuerza invisible las estuviera arrastrando hacia el abismo. Andrés aprovechó esa oportunidad para girarse y correr. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras corría. El sonido de sus propios latidos y la respiración acelerada llenaban su mente, pero el bosque parecía interminable, como si cada paso lo llevara más y más profundo en sus entrañas. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, alcanzó el borde del bosque, donde la luz de la luna iluminaba el camino de regreso. Con el cuerpo tenso y sudoroso, Andrés miró atrás. El bosque de los lamentos se alzaba oscuro y silencioso, como si todo lo que había experimentado no fuera más que un sueño perturbador. ¿Qué piensas que ocurrió con Andrés después de salir del bosque? ¿Crees que las experiencias en el bosque de los lamentos lo cambiaron para siempre? Desde esa noche, Andrés nunca fue el mismo. Aunque nunca más regresó al bosque, sentía que el susurro del viento lo acompañaba, como una sombra en su mente. Los lugareños, por su parte, siguieron evitando el bosque con más cautela, respetando su oscuridad. Sabían que había algo allí que jamás deberían intentar comprender. Y el bosque de los lamentos continuó su existencia, esperando pacientemente a que otro valiente, o tal vez imprudente, se aventurara a desafiar los secretos que guardaba, sin saber que el precio de conocer la verdad era más alto de lo que cualquiera podía imaginar. ¿Qué harías tú si tuvieras que enfrentarte a un lugar como este? ¿A quién le contarías lo que sucedió si estuvieras en los zapatos de Andrés? Bienvenidos a la tercera y última historia del sexto episodio de Dentro de mi propia mente. Hoy les traemos un relato escalofriante que proviene de la mente inquieta de uno de nuestros oyentes, quien nos compartió una visión de lo que podría ser el fin de Quito, nuestra ciudad amada. En este relato, la capital de Ecuador, conocida por su mezcla de historia y modernidad, se enfrenta a un destino oscuro y aterrador. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún episodio. Prepárense para sumergirse en una narración donde las figuras históricas y los lugares más emblemáticos de Quito se transforman en parte de un purgatorio eterno. Era una tarde cálida en Quito. El sol comenzaba su descenso tras los majestuosos volcanes Pichincha y Cotopaxi. La ciudad, entre la modernidad y la historia, parecía tranquila,
como si el tiempo se hubiera detenido. El bullicio de las calles del centro histórico, las conversaciones en la Plaza de la Independencia, los turistas fotografiando la fachada de la catedral, todo parecía fluir en una sinfonía cotidiana. Pero algo cambiaba en el aire. Un presagio casi imperceptible empezaba a envolverlo todo. Carlos, un joven de 25 años, paseaba por las calles empedradas del centro histórico. Caminaba hacia la Plaza Grande, un lugar lleno de historia y vida, donde las estatuas de los próceres ecuatorianos lo observaban desde su pedestal. En su camino, pasó junto a la Casa de la Cultura, observando cómo las sombras de la tarde daban un toque misterioso al edificio. De repente, un estruendo comenzó a retumbar en el aire. Un sonido tan intenso que hizo que las campanas de la iglesia de San Francisco resonaran en todo el casco colonial. Un destello cegador iluminó el cielo, seguido de una onda expansiva que hizo temblar los cimientos de la ciudad. En ese preciso instante, Quito ya no fue la misma. La explosión de una bomba nuclear, sin previo aviso, comenzó a consumir todo lo que conocía Carlos. Carlos miró hacia el norte, en dirección al volcán Pichincha, donde una enorme columna de humo negro ascendía hacia el cielo. La Plaza de la Independencia, siempre llena de turistas y locales, se convirtió en un caos. El sonido de cristales rotos, los gritos de las personas y el crujir de las estructuras se mezclaban con el retumbar de la tierra. Carlos, atónito, vio cómo los edificios se derrumbaban como castillos de naipes. La catedral, esa misma que había visto en su niñez, comenzó a desmoronarse y las estatuas de los héroes nacionales se quebraron, como si el propio país estuviera siendo arrasado por una fuerza superior. Los ecos de la ciudad desaparecieron y una densa capa de polvo y cenizas cubrió todo a su alrededor. Mientras corría, la vista de la Panecillo, normalmente tranquila con su estatua de la Virgen de Quito, desaparecía en la bruma. La capital, con su mezcla de arquitectura colonial y moderna, parecía rendirse ante la fuerza de la destrucción. Con el rostro cubierto por el polvo y el aire caliente, Carlos se encontró corriendo por la calle Venezuela, buscando un refugio. En ese momento, vio una figura extraña de pie en medio de la calle, como si no fuera afectada por la catástrofe a su alrededor. Era un hombre de rostro pálido, con una mirada vacía pero profunda, que lo observaba fijamente. Carlos, desconcertado y aterrorizado, se acercó titubeante. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, preguntó con la voz temblorosa. El hombre sonrió sin alegría. El fin ha llegado, joven. Quito será el primero, pero no el último. Carlos intentó retroceder, pero el hombre lo detuvo con un gesto de la mano. No hay escape, ni refugio. Lo que ves ahora es solo el principio de algo mucho más grande. Carlos sintió el peso de sus palabras, como si se hubiera adentrado en un abismo del que no podría salir. Los ecos del caos a su alrededor parecían desvanecerse, y una extraña quietud comenzó a envolverlo. De repente, el mundo a su alrededor empezó a distorsionarse. La arquitectura de la ciudad se deformaba, como si los edificios y las calles fueran figuras líquidas. La Plaza de la Independencia ya no existía, solo quedaba un vacío oscuro que se extendía infinitamente. Las estatuas de los héroes nacionales, como la de Eugenio Espejo y Simón Bolívar, estaban rotas y se desvanecían en sombras. Carlos miró a su alrededor, confundido y aterrorizado. La figura del hombre había desaparecido y ahora se encontraba en un paisaje completamente diferente. La ciudad de Quito, que una vez conoció y amó, ya no existía. En su lugar había una versión distorsionada y espectral de la capital, llena de sombras errantes y figuras sollozantes. De entre las sombras emergieron figuras que Carlos reconoció al instante. Francisco de Orellana, el conquistador ecuatoriano, y los restos de otros héroes nacionales. Todos ellos estaban atrapados en esta distorsión temporal, condenados a vagar sin rumbo en un purgatorio eterno. ¿Qué es este lugar?, preguntó Carlos con voz quebrada. Orellana lo miró, su rostro una máscara de dolor y desesperación. Este es el lugar donde las almas se quedan atrapadas, jóvenes y viejos, todos condenados por los pecados de la humanidad. Quito, como muchos otros lugares, ha caído en la oscuridad. Carlos intentó hablar, pero algo en su interior le decía que ya no podía. En ese momento, la figura del hombre apareció nuevamente, esta vez más cercana, como si se hubiera materializado de la niebla. «Te dije que no habría escape», dijo el hombre, ahora más cercano, su voz resonando en los rincones del alma de Carlos. «Aquí el tiempo no existe, y las sombras te reclamarán para siempre.
Las figuras de los héroes nacionales comenzaron a desvanecerse, y una niebla espesa los cubrió, tragándolos. Carlos, ahora completamente perdido, comprendió que no solo Quito había muerto. Él también estaba atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento, condenado a vagar por una ciudad que ya no reconocía. Y así, Quito se transformó en un reflejo del infierno, un purgatorio donde las almas de la ciudad y de su gente, pasadas y presentes, permanecían atrapadas, condenadas a pagar el precio de un pecado del que nunca podrían escapar.